Hola, mi nombre es Lorena Lazos y este es mi reporte ejecutivo individual para la clase Dinero y Capitales Grupo 1. El Banco de México es el banco central de nuestro país que tiene por objetivo mantener la estabilidad de precios con la meta de inflación del 3%, ajustando la tasa de interés para obtener el resultado deseado. Es un ente autónomo que hace uso de la instrumentación de la política monetaria y colabora de la mano con la política fiscal, buscando reducir la incertidumbre ante la volatilidad de precios, considerando el contexto económico general. Hoy en día, con la situación de COVID-19, los patrones de consumo y producción han cambiado, afectando gravemente la economía del país, y esto se observa con la caída del PIB del 8.3% en 2020. Es por ello que es importante considerar una política monetaria que nos ayude a solventar la crisis económica que hoy en día enfrentamos, pero antes de hablar sobre ello, es importante entender qué es el dinero. El dinero se define principalmente por sus tres funciones, como depósito de valor, unidad de cuenta y medio de pago, que es gestionado por la Autoridad Monetaria del Banco de México, que busca la estabilidad de precios y hace uso de los objetivos intermedios que son la tasa de interés y la cantidad de dinero. La política monetaria se comprende a través de las determinantes de inflación en el corto y largo plazo y por cuestiones de tiempo únicamente será mención de ellas. En el largo plazo encontramos como determinantes de inflación el exceso de dinero, el déficit fiscal y las políticas inconsistentes. En el corto plazo encontramos como determinantes de inflación la contracción de la oferta agregada, el incremento de la demanda agregada y la política de inflación creíble. Y respecto al tipo de cambio, encontramos que en México el tipo de cambio es flexible, por lo que existe el riesgo de aumentar la deuda pública con el objetivo de mantener a flote al país. Sobre la modelación estadística, se utilizaron modelos que explican el comportamiento y efecto del dinero en la economía, que acá daremos referencia a ellos como metodología académica consultada, y el principal de estos es la regla de Taylor. La regla de Taylor, utilizada de manera original por sí sola, o bien acompañada de 5 ecuaciones base, que son la demanda de bienes y servicios, la ecuación de Fisher, la curva de Phillips, las expectativas adaptativas y la regla de política monetaria, o acompañado del modelo CEVAR. Por cuestiones de conocimientos y porque aún no hemos cursado la materia de econometría, se decidió elaborar una matriz de correlaciones utilizando las siguientes variables: la tasa de referencia de México, la tasa de referencia de Estados Unidos, la inflación subyacente, no subyacente y general con variación anual, el tipo de cambio promedio anual y la variación porcentual del PIB real. Una vez elaborado el análisis estadístico, se evaluó el balance de riesgos, considerando tres panoramas: el panorama del Banco de México, el panorama nacional y el panorama internacional. Respecto al Banco de México, como se mencionó inicialmente, el objetivo es mantener la estabilidad de precios con una inflación del 3% más menos 1%. Es decir, con una política monetaria restrictiva habría un aumento de la tasa de interés, mientras que con una política monetaria expansiva se vería una reducción de la misma. Encontramos que una reducción excesiva de la tasa de interés promueve la inflación. En el panorama nacional, la pandemia presiona la inflación subyacente a la alza. Debido a las fiestas de fin de año, hubo un aumento en incertidumbre por el incremento de casos de COVID en el país. El precio del petróleo aumentó por mejores perspectivas de recuperación y los apagones de la semana del 15 de febrero ocasionaron grandes pérdidas a empresas. Respecto al panorama internacional, la relación entre Estados Unidos y México se ha visto ampliamente beneficiada por la recuperación de Estados Unidos. Sin embargo, hay riesgo de aumentos en los precios internacionales y México busca mantener un spread con la tasa de interés americana para promover competitividad por diferencia en riesgo para inversiones. Es por ello que, tomando en cuenta el contexto actual, la investigación elaborada y la teoría económica, pronosticamos que la política monetaria anunciada el 25 de marzo será una modificación nula, manteniendo la tasa de interés en 4%. Sustentamos dicha predicción fundamentando primeramente que una política restrictiva significaría una mayor reducción del consumo en conjunto con la contracción prevista, y una política monetaria expansiva, a pesar de que sería beneficiosa para el componente del consumo y el ritmo de recuperación, tendría un incremento adicional en los precios al que se estima, incluso considerando la situación energética. ¿Cuáles son las implicaciones de corto y largo plazo de la política monetaria propuesta? Enfocándonos en los principales, primeramente en el corto plazo, pues se apunta a la confianza del público, que tiene un impacto importante en el mercado financiero mediante la consistencia de las operaciones del Banco de México. Y respecto a largo plazo, se observa que el actuar con cautela es la mejor opción ante la anticipación de una burbuja inflacionaria para el segundo trimestre del 2021. Los impactos de la política monetaria de México sobre su mercado financiero es que en caso de que la tasa de interés suba, habrá menor rentabilidad para las empresas,
habrá un aumento del costo de crédito, la rentabilidad de los productos de ahorro aumenta y baja el nivel de precios porque al aumentar la tasa se reduce la demanda agregada de los productos, bienes y servicios. Por el otro lado, en caso de que la tasa de interés baje, se incentiva el consumo y la inversión porque hay mayor facilidad para pedir préstamos y endeudarse. Los consumidores dejan de ahorrar. A pesar de que la baja de la tasa de interés impulsa el crecimiento económico, puede generarse tendencias inflacionarias. Cuando la tasa de interés baja, el nivel de precios aumenta, como se menciona, y se incentiva la inversión y el crecimiento de las empresas. Las principales herramientas de consulta de información financiera utilizadas para la elaboración de este proyecto son principalmente 4, que son el Banco de México, el Banco de Información Económica del INEGI, Euromonitor Passport y la Bolsa Mexicana. Encontramos que las principales herramientas de consulta de información financiera son las siguientes: estado de flujos de efectivo, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la contabilidad de costes, el coste de la financiación, el apalancamiento financiero, el fondo de maniobra y los indicadores financieros. A continuación pasamos al método de evaluación de proyectos de inversión, donde platicaremos primero sobre la teoría de la media varianza establecida por Harry Markowitz en el año 1952. Y bueno, para comprenderla es importante primero hablar sobre riesgos y retornos en un portafolio. Cuando se tienen diferentes opciones de acciones, existen riesgos acompañadas de cada acción. Entonces, lo que nos dice Markowitz es que a través de la diversificación se pueden reducir los riesgos, llegando a un punto mínimo, que es el que señalo aquí, donde se obtienen rendimientos y el riesgo se reduce al máximo. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través del cálculo de la desviación estándar de las acciones o de los capitales, que nos permite compararlos entre sí, y entre mayor sea la desviación estándar, mayor es el riesgo que presenta el capital. Por lo tanto, esto nos permite observar que dentro de la frontera de posibilidades del portafolio, la intersección que se tiene con la línea de mercado de capitales muestra la optimización del portafolio, también conocida como el portafolio de mínima varianza, el cual garantiza que se está teniendo el mayor rendimiento posible con el menor riesgo. Esto se ilustra acá de igual manera, mostrando que dentro de la frontera de posibilidades de producción, pues se puede escoger cualquier punto o cualquier combinación entre capitales. Sin embargo, el punto en el que intersecta con la línea de mercado de capitales es el óptimo. Esto va de la mano del método de evaluación de proyectos de inversión, debido a que el concepto de tasa interna de retorno nos muestra la rentabilidad esperada dentro de cada proyecto. Entonces, al poder compararlos entre sí, se muestra una relación entre la evaluación de proyectos y un presupuesto de capital, porque definitivamente es mejor diversificar y llegar al punto de maximización en ambos modelos. Ahora, retomando un poco el panorama en México, encontramos que sobre desarrollo económico las siguientes cifras. Respecto a pobreza, medida por el Coneval, en el 2018 se registró que el 41.9% de la población se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el 9.3 millones sufren de pobreza extrema, considerándose población vulnerable. Respecto a las cifras actuales de desigualdad, México es parte del 25% de los países con más desigualdad en el mundo, y el Banco Mundial calificó a México con un 0.45 en la escala de Gini, lo que indica que cerca del 40% de la riqueza total del país se concentra únicamente en el 1% de la población. Ahora, hablando sobre temas de desarrollo económico, que se define como la capacidad que tiene un país de generar riqueza y lograr mejorar la calidad de sus habitantes, encontramos que más allá del crecimiento económico, es importante evaluar la salud, la educación y las libertades de su ciudadanía, poniendo a los individuos y al medio ambiente al centro de la agenda política. Aquí abajo se muestra el modelo ISLM, que es generalmente utilizado para comprender el crecimiento económico de una economía. Sin embargo, acá, dentro del diagnóstico, incluimos un poquito más de detalle para poder evaluar en efecto lo que es la salud, la educación y las libertades, encontrando que hoy en día México se encuentra en el lugar número 13 de más de 150 países en contagios por COVID-19. Las medidas que han sido tomadas por los gobiernos para disminuir la propagación del virus, como el distanciamiento social y el cierre de actividades no esenciales, han afectado a la situación económica. La recuperación económica en México se sintetiza en un sector externo fuerte, pero con un consumo e inversión bajos debido a las restricciones fiscales. Y la caída anual del 2020 fue del 8.3%, que, al igual que la economía global, presenta un mejor resultado que los esperados.
No obstante, definitivamente el desarrollo económico ha ido empeorando debido a la situación de la pandemia. Sin embargo, hay estudios que demuestran que esta caída del crecimiento económico ha venido desde hace ya varios años. Entonces, aunado a una pandemia, definitivamente el desarrollo económico no va por buen camino en estos momentos. Entonces, eso sería todo por mi parte y estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.